programas, producciones que estoy entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Blanca Larico. ¿Cómo estás, Blanca? Saludos para Creagen. Hola, muy buenas tardes, don Genaro Guaraca. Les saluda Blanca Larico y un saludo muy especial para Producciones Creagen, siempre apoyando a los nuevos valores. Bueno, esa es la idea, pues una ventana más para todos ustedes, de Blanca, ¿eh? Dime, Blanca, exactamente qué tiempo ya estás en la música. Bueno, creo que desde que he nacido estoy en la música porque vengo de familia artistas, entonces por ende siempre me sigue la sangre musical, pero siempre tuve ese pequeño miedo, ¿no? Al rechazo, por muchas cosas que ahora hoy en día todas las artistas pasan, pues, ¿no? Los nuevos valores. Ya, o sea que esto viene de familia, Blanca. Sí, ya yo vengo de familia, mis hermanos también, nos encanta la música y bueno, pues en esto porque yo ya me vengo preparando ya buen tiempito más o menos en lo que es el canto y bueno, ya estoy con muchas ganas de poder iniciar pues este bonito proyecto musical. Dime, Blanca, ¿tenemos alguna producción de por medio? Sí, ya tengo 7 canciones que ya posiblemente ya estemos grabando ya para sacarlo al año que viene. Todavía lo están dando los últimos retoques para poder empezar ya a hacer la grabación. Dime, Blanca, en esa producción, ¿tienes algún tema de autoría? No, por el momento no, pero sí lo voy a hacer más adelante. Todas las canciones que voy a grabar son de mi papá, de mi padre, con letra y música de él. Dime, Blanca, ¿a qué artista admiras? Bueno, yo admiro a todas las artistas pues que en algún momento eran un boom, como Isaura de los Andes, Rosario Flores, Giovanna Anco y muchas artistas entre sí que en algún momento han sido el boom y la inspiración de muchas jovencitas como yo, con todas esas metas de querer ser algún día quizás como ellas, ¿no? O formando un estilo nuevo. Claro, porque así empezaron ellas, pues mira dónde llegaron, pues, ¿no? Y te busca la música sureña. Me encanta muchísimo, me encanta la música sureña, también me encantan las baladas, me encanta el estilo, me encanta decir de todo, pero todo lo que tenga que ver con cantantes de inspiraciones chicas, ¿no? Mujeres. A ver, Blanca, queremos escucharte, pues, a un tema, a ver, ¿qué tema podría ser? Una capelita. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo porque el sábado que acaba de pasar, organicé una chocolatada en Pamplona para los niños que realmente lo necesitan, ¿no? Y pues, no me habían dicho que hacía tanto frío, pues yo fui con polito, como si estuviera en la Victoria, y me fui con polito y pucha, me arrebató todo hasta quitarme la voz, que ya recién me estoy recuperando un poquito. Pero bueno, voy a cantarles este pequeño temita que es pues el tema que me identifica, en otras palabras, ¿no? A ver. ¿Con qué derecho me reclamas tú a mí? ¿Con qué derecho me pides explicación? Tú mismo fuiste el que a mí me abandonó. Dejaste herido a mi pobre corazón. Tú mismo fuiste el que a mí me abandonó. Dejaste herido a mi pobre corazón. Esa partecita. Dime, ¿esa música es una balada? No. Es una canción hecha, bueno, mejor dicho, de otra artista, pero ese temita me encantó siempre desde, ¿qué años te hablo? 2007, 2008, aprox. Es de un artista también, balada, pero como sea, le dije que me lo modifiquen al guayno porque me encanta esa canción. Se llama ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Sí, le he escuchado ese tema. ¡Qué bonito! Ah, ya. Sí. Es el tema que me encantó. Y dije, como sea, quiero ese tema. Dime, Blanca, ¿cómo te está tratando esta pandemia? Cuéntanos. Bueno, gracias a Dios,
no me ha faltado trabajo, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Estoy bien de salud, al igual que mi familia, estamos bien. Y bueno, gracias a Dios no me ha faltado nada. Todo lo que también por mucho tiempo he trabajado desde muy, muy chiquita, porque no es que sea tan mayor, todavía soy joven, pero siempre he venido ahorrando y guardando pan para mayo, ¿no? Qué bien, qué bien. Dime, Blanca, ¿cómo te ves, pues, de acá a 5 o 6 años? ¿Cómo te ves, Blanca? Me veo cumpliendo mis metas, me veo cumpliendo mis sueños, me veo siendo quizás no un artista boom, pero sí más o menos que conozcan mi música, que conozcan mi estilo y que conozcan quién es Blanca Larico. Eso es lo que me veo. Qué bien, qué bien. Dime, ¿algún mensaje para los nuevos valores de la música andina que están empezando? Claro, el mensaje es que nunca pierdan la fe ni la esperanza en cumplir sus sueños. Todo tarda, pero llega y todo tiene su momento. Y nunca rendirse, siempre con fe para adelante y siempre impulsando este bonito mundo que es la música. Dime, Blanca, ¿algún número que nos puedas dar? Sí, el número es 927-827-439. Ese es el número de contactos. Perfecto, pero eso es para contacto, para contrato, pero ahora nos das pues la del maltrato, ¿cómo es? No, maltrato no, porque a veces lo contestan mis papás y se llevan con la sorpresa después. Dime, ¿tú tienes representante o tú mismo haces los contratos? ¿Cómo es? Bueno, todavía yo siempre he confiado en lo que es mis padres y en todo caso mis mejores managers, mis mejores productores, los mejores que quien más podría confiar a ojos cerrados son mis padres. Qué bien, qué bien. Dime, Blanca, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Blanca Larico en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales estoy como Blanca Larico. En este momento de la pandemia, aparte de la música, ¿a qué te estás dedicando? Bueno, yo estoy estudiando todo lo que es banca de finanzas. Bueno, toda esta pandemia me la pasé estudiando en casa, avanzando, porque también tengo una carrera que culminar. Y bueno, como le comenté, esta pandemia para mí ha sido de mucha ayuda en sí, porque me enfoqué en lo que es más mis estudios, ¿no? Y el trabajo también que me permitió hacerlo a través de las redes sociales, ¿no? A todo esto, Blanca, ¿cómo está el corazoncito de Blanca? Cuéntanos, pero con la verdad. Mi corazón está feliz, mi corazón está como siempre, muy bien. Siempre dicen eso todos, nunca dicen la verdad. No, bueno, yo tengo una política muy diferente quizás al resto de chicas, pero respeto la opinión de cada uno. Ya estoy en buen tiempo sola, será de más de 5 o 6 años aproximadamente, por el mismo tema de mis cosas, de mis estudios, de mi trabajo. A veces para tener enamorado siempre hay que tener tiempo, ¿no? Porque por ahí una salida, por ahí, no sé, pues una comidita y todo eso, y toma de un tiempo, ¿no? Entonces no tendría en ese momento tiempo para estudiar, trabajar o estar con el enamorado, ¿no? Por eso mi papá siempre, lo primero, tus estudios, lo primero. Y pues es lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, ya habrá tiempo para todo eso, pues, Blanca, ¿eh? Sí, hay todo un tiempo, sí. Hay tiempo para todo. Qué bien. A ver, Blanca, ¿otro tema podría ser? Claro, a ver, ahorita hay otro tema que dice, a ver, esta canción que dice, bueno, hay una partecita, lo voy a cantar. Dice así: mucho tiempo estamos enamorados, tú no dices nada, nada te importa, solo está pasando meses y años, con ella mi honor se está consumiendo. ¿Y de quién es ese tema?
Son muchos temas en sí que es, como le comento, recién voy a grabar lo que es mi primera producción. Son temas de algunos artistas que me han dado esa posibilidad y el permiso de poder tomar sus melodías, sus letras, como también otras canciones que voy a sacar son letra y música de Jaime Larico, que es mi padre, y entre eso pues hacer un estilo mío, un estilo sureño, antiguo, que es lo que más me gusta. A todo esto, Blanca, una vez más tu número telefónico, pues. Mi número telefónico es el 927-827-439. Bueno, Blanca, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, despedida para Creagen, Blanca. Una vez más, muchas gracias, don Fernando Guaraca, Producciones Creagen también, apoyando a los nuevos valores, apoyando a las nuevas jovencitas, jóvenes que están con esta ilusión y en este bonito mundo que es la música. Muchas gracias por esta pequeña entrevista, por este tiempo que se tomó en darme. Qué bueno, nos vemos. Muchas gracias, chao.